Buenas tardes, siendo las 13 horas del día 14 de octubre de 2020, nos encontramos reunidos en este salón de plenos del Tribunal Estatal Electoral de Sonora con motivo de la celebración de sesión pública de resolución convocada para esta fecha, aclarando que la presente sesión se lleva con acceso restringido al público en general, en atención a las medidas preventivas implementadas por el Pleno de este órgano jurisdiccional por la contingencia sanitaria epidemiológica que prevalece por el COVID-19. Aclarando dicha situación, solicito al secretario general constate la existencia de quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción 3 del Reglamento Interior de este Tribunal Estatal Electoral, le informo que además de usted se encuentra presente la magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo, así como el magistrado Vladimir Gómez Anduro, quienes junto a su presencia integran quórum para sesionar válidamente. Gracias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 7, fracción primera del Reglamento Interior de este Tribunal, se declara instalada la sesión y le solicito al secretario general dé cuenta con el orden del día y asuntos en resolución. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados, atento a lo dispuesto por el artículo 17, fracción 4 del Reglamento Interior, informo a este Pleno que serán objeto de resolución los expedientes con clave de identificación, parte actora y autoridad responsable que se precisan en el orden del día siguiente. Expediente RAPP 08/2020, promovido por el Partido Acción Nacional, señalando como autoridad responsable al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Asimismo, el JETP 10/2020, promovido por el ciudadano Daniel Rodarte Ramírez, señalando como autoridad responsable a la secretaria ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. En atención a lo anterior, se consulta al Pleno para que en votación económica manifiesten si existe conformidad para aprobar el orden del día propuesto. Por favor. Se hace constar que la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal manifiestan su conformidad con el orden del día. En atención al orden del día, instruye al secretario general para que dé cuenta con el proyecto de resolución listado en primer término, correspondiente al número de expediente RAPP 08/2020, mismo que someto a consideración y aprobación de este Pleno. Magistrado presidente, magistrados, atento a la instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración de este Pleno el magistrado Leopoldo González Salar, relativo al recurso de apelación con clave RAPP 08/2020, promovido por el ciudadano Jesús Eduardo Chávez Leal en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en contra del acuerdo CG 38/2020, por el que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, para la elección de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora, en cumplimiento de la resolución INE /CG 289/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el recurrente, toda vez que, en relación al primer agravio, no le asiste la razón al actor en virtud de que la determinación de establecer en el acuerdo materia de impugnación que el plazo para el registro de coalición para los distintos cargos de elección popular dentro del proceso electoral ordinario 2020-2021 en el Estado de Sonora, que será hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas, en términos del artículo 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, no produce incertidumbre alguna. Lo anterior, dado que si bien el artículo 92, párrafo primero de la Ley General de Partidos Políticos establece un plazo diverso, como es el de 30 días antes de que inicie el periodo de precampañas, lo cierto es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado bajo expediente número SUB-RAP 246/2014, sostuvo la inaplicación de dicho artículo, por considerarlo contrario a la Constitución Federal, al contemplar un plazo distinto al establecido en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona disposiciones de la Constitución Política publicadas el 10 de febrero de 2014. Respecto al segundo agravio, se considera que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma una violación al principio constitucional de legalidad
al considerar que el acuerdo impugnado es violatorio del artículo 162 con relación al diverso artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, bajo la premisa de que la autoridad responsable carece de competencia, facultad o atribución para desaplicar, ajustar o adecuar los plazos legales establecidos en la ley electoral local, que en el caso corresponde a los señalados para llevar a cabo las precampañas, y que tal acción violenta el principio constitucional de certeza electoral establecido en el penúltimo párrafo de la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución Federal. Ello es así, pues contrario a lo que alega el partido recurrente, no es el acuerdo impugnado donde se realiza el ajuste alegado por el apelante, sino en el acuerdo INE-CG 289/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020. Emitido por el Instituto Nacional Electoral, quien en el ejercicio de sus facultades de atracción determinó la homologación de plazos para el proceso electoral 2020-2021 en lo que corresponde para la conclusión de los periodos de precampaña, distribuidos por bloques para las diversas entidades federativas, entre ellos el caso de Sonora, que se le ubicó en el bloque 1A, donde para el cargo de gobernador o gobernadora se tomó en cuenta la duración de la precampaña de 40 días, para los cargos de diputados o de diputadas y presidentes o presidentas municipales el de 20 días, con fecha de inicio el 15 de diciembre de 2020 y 4 de enero de 2021, y como fecha única de conclusión para el sábado 23 de enero de 2021. Por tanto, se advierte que el Instituto Electoral Local únicamente se le encomendó la aprobación de las modificaciones a la realización de aquellas actividades que debían ajustarse y tomar las medidas pertinentes a dicha homologación de plazos, sin que, como lo pretende el ahora inconforme, sea dicha responsable la que incurra en la inaplicación de lo previsto por el artículo 182 de la legislación electoral local, dado que su actuación fue en cumplimiento de lo determinado por el Instituto Nacional Electoral. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Gracias, secretario. Se pone a consideración el proyecto de cuenta, magistrados. No hay comentarios. Gracias. Si no existe mayor comentario, magistrado, solicito al secretario general proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Con su venia, presidente, conforme a la fracción 5 del artículo 17 del reglamento interior de este tribunal, procedo a tomar la votación nominal. Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo. A favor del proyecto. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. A favor, secretario. Gracias. Magistrado presidente Leopoldo González Alart. A favor de mi proyecto. Gracias. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente RAPP 08/2020 es aprobado por unanimidad de pleno. Gracias. En consecuencia, en el expediente RAPP 08 de 2020 se resuelve: primero, por las consideraciones vertidas en el considerando sexto de la presente resolución, se determinan infundados los motivos de disenso hechos valer por el representante propietario del Partido Acción Nacional. En consecuencia, segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CG 38/2020 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión virtual extraordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se aprueba el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2020-2021 para la elección de gobernadora o gobernador, diputadas y diputados, así como de las y los integrantes de los ayuntamientos del Estado de Sonora, en cumplimiento a la resolución INE-CG 289/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020. Notifíquese. Continuando con el orden del día, solicito al secretario general para que dé cuenta con el proyecto de resolución listado en segundo término, correspondiente al número de expediente JETP 10/2020, mismo que somete a consideración y aprobación de este Pleno la magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo. Magistrado presidente, atento a su instrucción, procedo a dar cuenta con el proyecto que somete a consideración de este Pleno la magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo, relativo al juicio electoral con clave JETP 10/2020, promovido por el ciudadano Daniel Rodarte Ramírez en su calidad de consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora,
en contra de la presunta omisión por parte de la secretaria ejecutiva del mencionado instituto de atender su solicitud realizada mediante oficio número IEE IPC CEDRR-30-2020. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio relativo a que la responsable no atendió su solicitud efectuada mediante oficio número IEE IPC CEDRR-30-2020, en el que le pidió que se le remitiera copia certificada de la respuesta que en el plazo legal se otorgara al requerimiento efectuado por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con fecha 3 de septiembre del año que transcurre. Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto, al momento de la interposición del medio de impugnación cuya resolución aquí se pone a consideración, la responsable aún no daba contestación a la solicitud del hoy actor. Esto se debió a que todavía se encontraba en vías de recopilar la información requerida por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Por lo que, aún una vez que se generó la información requerida, con fecha 25 de septiembre del 2020, la responsable remitió la misma unidad técnica antes mencionada y con fecha 28 del mismo mes y año dio contestación a la solicitud efectuada por el recurrente. De ahí que con tal circunstancia se acredita que la responsable atendió su solicitud en breve término. Esto en consideración aun cuando la misma se generó, en virtud del sentido del proyecto que se pone a consideración, en donde se califican de infundadas las alegaciones hechas por el recurrente, no resulta procedente conminar a la responsable en los términos solicitados en el numeral 2 del capítulo de puntos petitorios de la demanda. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrados. Gracias, secretario. Se pone a consideración el proyecto de cuenta, magistrados. No hay comentarios de mi parte, presidente. Gracias. Si no existe mayor comentario, magistrados, solicito al secretario general proceda a tomar la votación nominal del proyecto. Con su venia, presidente. Conforme a la fracción 5 del artículo 17 del reglamento interior de este tribunal, procedo a tomar la votación nominal. Magistrada Carmen Patricia Salazar Campillo. Con la propuesta. Magistrado Vladimir Gómez Anduro. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado presidente Leopoldo González Alart. A favor del proyecto. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución correspondiente al expediente JETP 10/2020 es aprobado por unanimidad de pleno. Gracias. En consecuencia, en el expediente JETP 10/2020 se resuelve: primero, en atención a lo expuesto en el considerando tercero de la presente resolución, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. Segundo, por las razones expuestas en el considerando sexto del presente fallo, se declaran infundados los motivos de inconformidad hechos valer por el ciudadano Daniel Rodarte Ramírez, en su calidad de consejero electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Notifíquese. Solicito al secretario general informe si existe otro asunto pendiente por desahogar en el orden del día. Magistrado presidente, le informo que han sido agotados todos los asuntos para el día de hoy, por lo que no existe asunto pendiente por desahogar. Al haberse agotado el análisis y resolución de la agenda sujeta a consideración de esta sesión pública, se da por concluida, siendo las 13:17 del día 14 de octubre de 2020. Buenas tardes. Buenas tardes.